Bienvenidos a esta segunda dosis del lunes 22 de enero. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya llevamos 22 días de año y lo largo que se nos está haciendo, al menos a mí. Hoy, en la edición de hoy, tendremos entrevistas a varios compañeros con los que vamos a analizar la actualidad desde distintos puntos de vista, porque, como digo, el año solo lleva 22 días, pero ya nos está cundiendo bastante. Pero, para empezar, como siempre, tenemos que ir con lo que él llama la homilía o su sermón, pero bueno, nosotros lo conocemos como el repaso del director de esta casa, el repaso de Alfonso Rojo. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar hoy. Hay que sembrar el caos. El peligro que representa Sánchez es tan grande y el deterioro que sufre nuestra democracia es tan rápido que no caben medias tintas. Tenemos que ir a por todas, sorteando sin pestañear esa meme del sentido de Estado y la responsabilidad política que siempre colocan de carnaza en su anzuelo los medios del pesebre monclovita cuando necesitan que el PP acuda al rescate del PSOE. Ignoramos cuántos inmigrantes ilegales se cuelan cada día en España y qué criterio usa Marlaska para irlos sembrando por provincias, pero todos ustedes estarán al tanto de que le ha colocado a Isabel Díaz Ayuso, con nocturnidad y alevosía, unos 1.300 en Alcalá de Henares. Y que la jugada, como deja patente cotidianamente Francisco Martín, delegado del gobierno Sánchez, busca sobre todo erosionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el tal Martín, que es calvo y usa gafas, como el popular Tellado y ese 40% de españoles que insultaba el otro día la vicepresidenta Chiqui Montero, se dedica con frenesí a descalificar a Ayuso, etiquetarla como racista y a ocultar datos. Una opción, la civilizada, es entrar educadamente en el debate, rebatir las mentiras de Martín y tratar de poner luz entre tanta falsedad. Otra es la que sugirió hace unos días Rocío Monasterio de Vox y nosotros impulsamos desde Periodista Digital, consistente en fletar autobuses y trasladar en masa hacia el Palacio de la Moncloa a los migrantes ahora agolpados en el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares. Es evidente que la Guardia Civil no permitiría que el enjambre de subsaharianos y magrebíes se metiera hasta el dormitorio de Sánchez, pero en la zona, justo al otro lado de la carretera de La Coruña, están la Facultad de Periodismo, la Escuela de Ingenieros, Derecho y otros centros de la Universidad Complutense, todos rodeados de bosquecillos de pinos, campos de deporte y jardines ideales para montar un campamento, instalar cocinas de campaña, abrir un primoroso botiquín de asistencia médica primaria y hasta una oficina de atención a la prensa internacional. ¿Se imaginan la escena? 1 millar de sin papeles, todos varones, todos jóvenes y todos rebosantes de energía, coreando en grupo cada tarde eso de «Sánchez, danos un piso y una paga», a unos metros del salón donde se reúnen los ministros del gobierno Frankenstein. Y a la BBC, a la CNN, a The New York Times, The Guardian, Liberación, Corriere della Sera y colegas publicando coloristas reportajes sobre el espectáculo. Iba a ser un puntazo. Y seguimos en la segunda dosis de este lunes 22 de enero, después de este repaso de la actualidad del director de esta casa, de Alfonso Rojo. Vamos con el primero de nuestros invitados de hoy. Creo que está ya con nosotros Enrique Martínez de Es Diario. ¿Estás por ahí, Enrique? Sí, ahí le tengo. Sí que estoy. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, leíamos hoy en Es Diario una noticia muy curiosa, que tiene que ver un poco con lo que se gasta el dinero público en ocasiones. Hablas de una escultura ecuestre de 130.000 euros. Escultura, sí. Que es, hay que tener en cuenta que cuando se cambia de gobierno las instituciones también se heredan los marrones directamente. Y hablamos de Begoña Carrasco, que es la actual edil de Castellón. Es la nueva alcaldesa, pero se ha encontrado con que hay 130.000 euros que hay que supuestamente pagar por una escultura que encargó la anterior edil, Amparo Moreno, ¿es? Amparo Marco. Amparo Marco, exacto, que era del Partido Socialista, y encargó una estatua ecuestre, que lo curioso de esta estatua es que que tiene la cara de otro exalcalde también de esta ciudad, que también era del Partido Socialista. Cuéntanos un poco este lío, porque la historia es tremenda, es como de Berlanga, que también era valenciano. Sí, la historia es muy buena y curiosamente hoy lo comentaba con más gente.
que me parece muy, muy sorprendente que no haya saltado, por ejemplo, a nivel nacional. Parece ser que como es un pufo de una alcaldesa del PSOE, que ojo, que actualmente es senadora, porque Amparo Marco efectivamente ha sido 8 años alcaldesa de Castellón, por el Partido Socialista, en coalición con otros partidos como Compromís y Podemos, pero ahora, al perder la alcaldía este 28 de mayo, ella enseguida buscó su recolocación. Ella enseguida, como Pedro Sánchez convocó el 23 de julio, para el 23 de julio las elecciones generales, al día siguiente del 28 de mayo, ella, que ya sabía que había perdido, enseguida pidió Laza para irse a Madrid, ¿no? Y recolocarse. Entonces, actualmente es la senadora por Castellón del Partido Socialista. Pues la historia es que esta señora Amparo Marco, siendo alcaldesa de Castellón, encarga una escultura de 130.000 euros, como has contado tú, una figura ecuestre de un pregonero que lleva la cara del número 4 de su propia lista electoral, de la persona que figuraba en el número 4 de la lista del PSOE para las elecciones del 28 de mayo y que había sido uno de los fichajes de Amparo Marco para su lista, ¿no? Pero es que encima todavía, para hacerlo más rocambolesco el tema, el propio artista que ha hecho la escultura salió esta semana pasada en rueda de prensa diciendo que no le han pagado ni un euro, ¿no?, de la escultura, que tiene una escultura en un almacén en Murcia esperando a que alguien vaya por ella, ¿no?, para instalarla en Castellón, y que el pobre no ha visto ningún euro, ¿no?, o sea, de lo que le prometieron del dinero para realizar esta escultura. Claro, esta artista... Entonces, este grupo... Sí, este artista, por decirlo, Dime. por situarlo, que se firma sus trabajos como Jerez, el nombre artístico de este creador. Hay que tener en cuenta que más allá del barniz político que tenga algo, a este señor se le hace un encargo, la alegoría de un pregonero, como bien nos estás contando, y bueno, pues él hace su trabajo y está esperando a que se lo paguen, que hay que decir que, bueno, los honorarios de alguien que trabaja, que hace esculturas, no son precisamente pequeños, precisamente porque es un trabajo importante, no solo en la parte de la creación artística, sino en la parte activa, por decirlo de alguna manera, la creación fáctica de la propia obra. Hay que tenerlo en cuenta. Claro, no. Encima es una escultura grande de bronce, que no es que sea una escultura pequeñita o algo, un busto, que la gente no piense que es una pequeña, es una escultura grande de un señor a caballo, de un pregonero que representa el pregonero de las fiestas de Castellón, y no es que sea que te dejen sin pagar 1.000 euros, es que le han dejado sin pagar 130.000 euros. El nuevo gobierno actual del PP sí que ha dicho que le pagará al artista, y que, eso sí, recogerá la escultura del almacén, pero con la cara cambiada, con una cara que sea de alguien anónimo, para que no se haga de alguna forma alegoría de alguien que era que fue en la lista del PSOE, ¿no? En la ciudad de Castellón se ha montado, como es normal o como la gente esperará, un pollo muy grande con este asunto. El propio Partido Popular incluso está denunciando que si esto era una especie como de pagar con dinero público parte de la campaña electoral, ¿no? Porque parece ser que la idea original de la exalcaldesa, mejor dicho, Amparo Marco, era encargar esta escultura. Ella exigió poner la cara de este señor, del número 4 de su lista, para luego pues poner la escultura en las calles de Castellón con la cara de su candidato número 4, ¿no? Entonces el PP está denunciando que si esto incluso pudiese haber una especie como de delito electoral, ¿no? O de trampa electoral, porque estaba usando dinero público para poner una escultura con la cara de su propio candidato. La escultura es verdad que luego no llegó a las calles de Castellón, sigue estando en un almacén, porque el artista, el pobre, no ha cobrado la obra, pero vamos, es una situación muy surrealista, ¿no? Pero lo que te estaba contando al principio es que a mí me llama mucho la atención, que es una noticia que se ha quedado mucho circunscrita a lo que es la ciudad de Castellón, donde sí que allí ha sido un escándalo, pero en cambio no ha hecho un salto, ¿no?, a nivel nacional. Más cuando la actual senadora por Castellón es la exalcaldesa. A mí la verdad es que me sorprende, ¿no? Yo lo comentaba con mucha gente,
si esto hubiese ocurrido a un alcalde del PP, este tipo de pufo, ya tendríamos determinadas televisiones que todos conocen conectando en directo desde Castellón en este caso, y informándote de que un alcalde ha hecho un pufo y acusándoles a lo mejor incluso de robar dinero o de utilizar dinero para asuntos poco éticos, etcétera, 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 ¿no? Aquí en cambio todos en silencio, parece que este tema no existe, y que solo se ha circunscrito a la ciudad de Castellón, ¿no? Yo si fuera el PP nacional, intentaría atizar esto y convertirlo en un tema nacional, ¿no? Cuando tienes más sentada a la exalcaldesa actualmente en el Senado. No, y además, bueno, es una historia que me perdone el artista, que lo tiene todo, porque a los periodistas que nos gusta un show y un culebrón más con tonto una tiza, la verdad es que la historia lo tiene todo. Yo no sé hasta qué punto se tiene que ver tanto con la formación o política protagonista del escándalo, o tiene que ver con que a veces desde Madrid nos olvidamos demasiado de la España de las provincias, que es la España real, al fin y al cabo. No te voy a decir que no. Porque eso ocurre. Yo creo que se junta un poco de todo. Una duda que me genera con todo esto, parece que me lo estoy tomando a cachondeo, pero no. La señora Amparo Marco toma esta decisión de encarga una alegoría, la escultura de una alegoría, inevitablemente tiene que tener un rostro. Me estaba acordando de que en Francia, cada vez que hacen la escultura de la Marianne, el símbolo de la República, siempre escogen a una actriz importante, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, ahora es Leticia Casta, la actual imagen de la Marianne. Pero claro, en este caso a este señor le encargan una alegoría del pregonero de las fiestas y la señora alcaldesa le dice no, y además que tenga la cara del número 4. Claro, a mí me salta una duda, ¿por qué del número 4? O sea, quiero decir, no sé, que me perdone la señora Marco, pero bueno, ¿le parecía más guapo que el resto? Es que no entiendo. No, tiene una explicación todo, ¿eh? ¿Por qué el número 4? Porque el número 4 era su fichaje estrella. Cuando llegan las elecciones, a las elecciones municipales, eso es muy normal en las elecciones municipales, ¿no? Candidatos a alcalde suelen en determinados municipios pues hacer fichajes de gente representativa de la sociedad de su municipio, ¿no? En el caso del PSOE de Castellón, de Amparo Marco ficha a Chema Prades, que así es como se llama el número 4, que acabó siendo el número 4 de la lista, lo ficha porque él mismo había sido pregonero de las fiestas hacía 2 o 3 años durante el COVID. Entonces, al haber sido el pregonero de las fiestas durante el año de la pandemia, ¿no? Y de la dificultad de poder celebrar o no las fiestas, tenía, cierto reconocimiento social en Castellón, o cierto conocimiento de la gente. Entonces ella lo ficha, lo pone en el número 4 de su lista, ¿no? Para intentar atraer votos, esto que hacen muchas veces muchos candidatos y alcaldes. Y ya que lo tenía en su lista de número 4, pues aprovecha y llama al escultor en este caso y le pide que le ponga la cara a la escultura, ¿no? Porque en un principio parece ser el escultor iba a hacer la escultura, ya estaba encargada del pregonero, pues con una cara anónima, ¿no? Y es la propia Amparo Marco la que le exige al escultor: no, pon la cara de esta persona, de este número 4 de mi lista, de Chema Prades, que es mi fichaje estrella, para aprovechar que para eso lo he fichado, ¿no? Y hacerle publicidad. Por eso esa es la explicación de que sea el número 4 de la lista y no sea, por ejemplo, el número 2 o el número o no sé, o cualquier otro miembro del Partido Socialista, ¿no? Me lo 4 y no ponerle la cara de Pedro Sánchez, ¿no? Porque aquí en el sanchismo, como es todo tan ególatra, y de eso, a lo mejor se le hubiese ocurrido a Amparo Marco haberle puesto la cara de Pedro Sánchez, ¿no? Al pregonero. Hombre, como modelo, el señor presidente del gobierno, desde luego, nadie le va a discutir que tiene churas para ello. Vaya historia tan surrealista, hombre. Con esto nos quedamos, Enrique. Desde aquí pedimos, por favor, que paguen al señor Jere, al escultor, porque, como decía un galerista... Ha dicho el actual gobierno que sí que le va a pagar. Hombre, que menos, que él no tiene ninguna culpa, es un creador. Va, como decía un galerista de arte, para que el arte sea un placer y nunca un tormento, pongan dinero donde hay talento. Así que con eso nos quedamos y que por lo menos este señor cobre por su trabajo y que esta escultura llegue a las calles de la capital castellonense, de esta ciudad, y bueno, en fin, llegue como tiene que llegar, más allá de esta historia surrealista. Quique, Enrique, muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Bueno, pues sigo con más invitados, con otro buen amigo de la casa, Fran Simón, que hacía además mucho que no coincidía con él en este programa. Fran Simón, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un placer estar contigo, David. El placer siempre es nuestro, ya lo sabes. Contigo ya sabes que me gusta, porque yo siempre tengo la teoría de que Fran Simón es como nuestro rapel particular y que para las cosas electorales tienes un ojo. Para la lotería no sé si lo tienes igual, Fran, pero para las cosas electorales casi siempre nos aciertas. Bueno, para la lotería te puedo asegurar el último número que va a salir en el siguiente sorteo de la Lotería Nacional, eso seguro. Tomamos ¿Eh? nota si nos lo quieres Cuando... decir, ¿eh? Sí, yo te lo digo. Mira, esto no es trampa, esto es matemática. Los economistas ya sabes que hacemos estas cosas, pero mira, esto por probabilidad es seguro que va a salir un número, el último número va a ser un número del 0 al 9. Eso lo Fíjate. tienes claro, ¿verdad? Sí, además Claro. caerá en semanas que tengan 7 días, ¿no? Efectivamente. Entonces, igual que eso, David, te voy a decir, estoy absolutamente seguro que este año, sobre todo a finales de este año, tendremos elecciones generales de nuevo y te puedo explicar el porqué. Dale, adelante, cuéntanos. Pues mira, hay varios hitos que no va a poder pasar Pedro Sánchez. Este presidente mentiroso, como se dedica a prometer a todos y a dar a todos lo que es imposible dar, pues claro, se ha metido en compromisos que ciertamente no va a poder cumplir y alguien va a romper la manta. Me explico. Están las elecciones gallegas. Están las elecciones al País Vasco, son dos hitos que todos conocemos, luego están las elecciones europeas, pero son dos hitos importantes. Pero es que están los presupuestos entre medias, que parece que se nos olvida, pero si no hay presupuestos este año, ¿cómo va a poder gobernar? Digo esto porque ¿qué puede pasar en las elecciones gallegas? Probablemente nada, perderá el Partido Socialista, a lo mejor el Partido Popular tiene mayoría, en fin, aunque no tenga una mayoría tan amplia como la que ha tenido en las últimas elecciones con Feijóo, pero sí que puede pasar una cosa importante en las elecciones del País Vasco. En las elecciones del País Vasco puede que el PNV necesite para gobernar los votos del PP y ojalá, y digo ojalá porque puede ser bueno para la democracia española, que a lo mejor también necesite, si sale, el voto de Vox. Vaya mezcla sería. Claro, impresionante. Según las encuestas, ahora mismo el Partido Popular sería el que decidiría si el PNV sigue gobernando en Vascongadas o no. Pero claro, es que si gana el PNV, aunque por votos la suma de EH Bildu y el PSOE pudieran gobernar, ¿a quién le va a dar entonces el gobierno el PSOE? ¿A sus socios de Bildu o a sus socios del PNV? Claro, ahí estará. PNV... Yo creo que ahí pensamos muchos que estará la duda, porque es verdad que nos olvidamos desde Madrid la importancia que tienen estas próximas elecciones en Euskadi y, hombre, yo creo que el tablero político nacional, como bien nos dices, puede dar una vuelta, porque es una evidencia que, bueno, que hay una formación política, que en este caso es EH Bildu, que cada vez tiene más respaldo de los electores en esta comunidad autónoma, y eso es una evidencia. Claro, y el PNV es una máquina de hacer negocios y lleva durante muchísimos años con mucha gente colocada en el País Vasco. ¿Qué va a pasar? ¿De repente se van a quitar para que venga EH Bildu con el apoyo del PSOE? Entonces hay una gran parte del PNV que va a decir que no se apoye al PSOE en Madrid y en ese mismo movimiento habrá caído el gobierno de Pedro Sánchez. ¿O qué pasa si el PNV le pide su apoyo al PP? ¿A cambio de qué? Pues lo más lógico es que le diga el PP, si tú quieres que yo te apoye en el País Vasco, apóyame tú en el gobierno nacional y quítale el apoyo a Sánchez. Esto es una cosa que puede pasar, que está ahí encima de la mesa y que veremos a ver cómo lo resuelve Pedro Sánchez. Yo creo que tiene un encuadre muy difícil, pero luego tenemos que afrontar o tiene que afrontar los presupuestos. Ahora me dices tú y cualquiera cómo afrontas unos presupuestos donde tienes que contentar a Junts, al PNV y a Podemos y a Esquerra. Es que, claro, quieren cosas diferentes, partidos diferentes, con sentidos diferentes, ¿no? Aunque ya sabemos que la mayor parte de ellos, en lo que es en común todos ellos, lo que tienen es la destrucción de España, ¿no? Pero yo creo que son dos hitos que no va a poder superar Pedro Sánchez. De verdad que no creo que los vaya a poder superar, porque entre otras cosas ya desde Europa estamos hablando de techo de gasto y por mucho que se le intente mentir a los ciudadanos, a los demás partidos y demás, es algo con lo que no va a poder sostenerse.
Lo más inmediato a nivel electoral, Fran, es el próximo 18 del mes próximo, de febrero, como bien citabas al principio, las elecciones a presidir la Xunta de Galicia. ¿Por dónde crees que van a ir los tiros en el noroeste de España? ¿Por dónde crees que será el resultado? Porque se está hablando, todo el mundo da por hecho que, bueno, que va a revalidar el Partido Popular nuevamente el gobierno de la Xunta de Galicia, pero hay quien dice que cuidado, que igual bueno, los números no dan como para un gobierno en mayoría, un gobierno con mayoría para gobernar de manera independiente y en solitario. Claro que lo de las encuestas ya tenemos una experiencia que fallan a veces más que una escopeta de feria, pero bueno, hay que ponerlo sobre la mesa. Sí, David. Hombre, tú piensas una cosa, que yo no creo que esté ayudando Pedro Sánchez al voto particular de Galicia, ¿verdad? Yo creo que Pedro Sánchez es un lastre y una rémora para cualquier candidato que se presente en ninguna elecciones. Es cierto que hay un trabajo muy difícil por parte del candidato del Partido Popular, porque viene después de 4 mayorías absolutas de Feijóo. No es Feijóo, aunque sea alguien de su máxima confianza, y en fin, esto puede asustar probablemente a los votantes, pero claro, es que yo creo que allí más asusta la izquierda, como la del PSOE. Yo creo que lo que va a pasar es algo parecido a Madrid, ¿verdad? Aunque todo el mundo, que ya no nos acordamos, pero todo el mundo preguntaba quién era Ayuso hace poco tiempo, y que esta muchacha que iba a hacer aquí, y mira cómo está Ayuso ahora mismo. Probablemente ganará el Partido Popular, ganará en mayoría, el Partido Socialista no sacará buenos resultados, serán mediocres. Los independentistas gallegos probablemente se aprovechen de la ausencia de ese voto al PSOE, y Vox, pues desgraciadamente, ni está ni se le espera. Sí, además eso sí que coincide en todas las encuestas de distintos medios de comunicación, que a la formación que preside Santiago Abascal no le va a ir especialmente bien en Galicia, que yo no sé hasta qué punto eso beneficia o no al Partido Popular. Bueno, se supone, en teoría, que todo el voto que no vaya o que no fuese a Vox, pues irá al Partido Popular, ¿no? Yo no lo creo así. Yo creo que ese voto probablemente se puede quedar en la abstención, pero es cierto que es un voto, bueno, pues que no tendría por qué perderse. Digo perderse entre comillas. A mí lo que me da pena es que Vox, en este sentido, no haya puesto más énfasis y más fuerza en Galicia, cuando son terrenos a ganar, ¿no? por parte de Vox. A lo mejor ahí yo creo que Vox lo ha hecho mal, y que debería de haberse preocupado más por los candidatos, por trabajar más de fondo los candidatos. El que había anteriormente, que dimitió de Vox, se llamaba Ricardo, no me acuerdo el apellido, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que era una persona que entiendo que se tenía bien trabajadas las bases de Vox, y que iba poco a poco remando y picando piedra. Pero bueno, el otro día he visto vídeos, además en algún meeting, que salían o por lo menos algunos de los afiliados silbando al que se presentaba por alguna de sus circunscripciones. Pero bueno, yo creo, insisto, que es una pena. Yo creo que cuanto más posibles alternancias haya, democráticamente hablando, es mejor. Y ahora mismo cualquier frente que pueda hacer la derecha, sea la que sea, denominada como sea, aunque yo entiendo que haya gente que no denomine derecha al partido de Feijóo, y mucho menos en Galicia, lo que sea importante siempre parar a la izquierda, para mí, parar a la izquierda. Fran, aparte hemos hablado de las elecciones ahora mismo en Galicia, nos has hecho esa predicción, tomamos nota de que seguramente a finales de año tocan generales. Lo que están a mediados de año tenemos las europeas, que bueno, a veces las tratamos con cierto desdén desde España, porque no es nuestra realidad inmediata, pero vaya, sí son importantes lo que se dice en el Parlamento Europeo. Entre hoy esta misma mañana hemos sabido cuál va a ser la lista de candidatos de Podemos, con la señora Irene Montero a la cabeza. Se habla también de posibles experimentos en el centro derecha con partidos como la formación del señor Edmundo Val, el nuevo partido. Se habla también de, esta misma mañana, Voz Populi, nuestros compañeros hablaban de que estaría testeando una especie de nueva asociación o nuevo partido, incluso el mismísimo señor de los Monteros, Espinosa de los Monteros. Bueno, ¿cómo ves todo esto? Porque las elecciones europeas, que a nadie se les escape, son jurisdicción electoral única, con lo cual digamos que es relativamente fácil obtener representación.
Bueno, pues eso mismo te iba a contar, David. O sea, la diferencia entre las elecciones europeas y las elecciones a España es que es una jurisdicción única, que creo que es lo que tendría que ser en todas las elecciones, ¿eh? Una jurisdicción única, una persona, un voto. Yo sé que esto, ¿qué dice este? ¿No? Es revolucionario, una persona, un voto. Pues sí, una persona, un voto. Y claro, eso hace que la probabilidad de que con menos cantidad de voto en función de la zona que te presentes, pues puedes o hacer mucha pupa al contrario o sacar una representación, donde en teoría no deberías de sacar representación. Yo recuerdo que Podemos tomó fuerza gracias a las últimas elecciones. Lo que pasa es que parece que pasó mucho tiempo, pero no ha pasado tanto. A las últimas elecciones al Parlamento Europeo, que sacó unos muy buenos resultados, y a partir de ahí ya fue la gran construcción de lo que fue en su momento Podemos. Bienvenido sea que un señor como Iván Espinosa de los Monteros vaya a las elecciones, porque creo que es aportar valor. Bienvenido a todas las personas de bien que quieran darnos opciones a los demás de votarles, porque son unas elecciones muy, muy importantes, donde yo creo que Sánchez va a tener el primer gran batacazo de su breve y espero que pequeña historia. Se cumplen 10 años, además, en estas elecciones europeas, 10 años de aquella sorpresa que pegó la nueva política. Recordemos que en las elecciones europeas de 2014 irrumpió como tercera fuerza, bueno, para sorpresa de mucha gente, Podemos. En aquel momento no era Unidas Podemos, era Podemos a secas. Irrumpió también, no era la primera vez que se presentaban unas europeas, pero experimentó un crecimiento importante de Ciudadanos. Una década después, a una década vista, Fran, bueno, parece que la nueva política se ha desinflado y queda lo que queda, que era un poco lo de toda la vida, ¿no? Bueno, pues en un principio, o sea, primero, a mí me da una cierta pena que volvamos al bipartidismo. El bipartidismo no es más que seguir con un mismo sistema que no funciona, y hay que entender, esto ya no es un tema de ser de izquierdas o de derechas, es que el sistema no funciona. Podríamos explicar por qué no funciona, pero es verdad, el PSOE y el PP nos han llevado a un rincón sin salida de deuda, de mediocridad, de cargarse a las clases medias, de paro, de niveles de paro, que aquí cuando alguien baja de los 2 millones, fíjate lo que te digo, David, que alguien baje de los 2 millones de parados, la gente, ¡ay, qué bien lo hemos hecho! Pero ¿qué coño, con perdón? Hacerlo bien significa que no haya parados. Es que... Pero claro, como aquí distorsionan todo, bueno, pues es cierto que hubo mucha gente que tenía ilusión cuando se presentó y salió el Partido Popular, perdón, Podemos, cuando salió Ciudadanos. Recuerdo de qué cantidad de gente, yo el primero, estábamos decepcionados con las políticas de Mariano Rajoy y el Partido Popular, que no cambiaba nada. Recuerdo luego cuando empezó a salir Vox, ¿no?, de todo esto. En fin, yo creo que es sano para la democracia que haya partidos que vengan a intentar cambiar las cosas, y se pueden cambiar las cosas. Hay países, bueno, vemos Argentina, vemos como Bukele está también cambiando las cosas de otra manera, y se puede hacer política de otra manera. En un principio, cuando salieron aquellos partidos, yo creo que hubo mucha gente que tenía mucha ilusión por cambiarlo. ¿En qué han quedado? Bueno, pues en Unidas Podemos ahora, o en Desunidos Podemos, pues ya ves tú cómo estamos. En Sumar, pues mira, suman todos menos los de Podemos, que no quieren sumar con los de Podemos. Y Ciudadanos, pues en fin, Ciudadanos se rompió, hizo pluf, y recordemos que Edmundo Val, que se quiere presentar, pero claro, cada uno lleva sus mochilas, Edmundo Val, ojo, que fue el que con su apoyo y votó a favor en el Congreso de la ley de Irene Montero, esta que ha sacado tantos violadores de la cárcel, Entonces, cuidado con todo esto, porque hay que verlo. Es cierto que no me parece en línea general es un mal político, pero cuidado con lo que viene, y cuidado con los cantos de sirena. Ojalá tuviéramos en España gente que pudiéramos votar, que fuera responsables fuera de lo que es el sistema tan perverso que tenemos para las clases medias españolas. Pues Fran Simón, muchísimas gracias como siempre. Veremos a ver estas predicciones en qué se quedan, que ya digo que tienes experiencia en acertar. Muchas gracias como siempre. Ojalá. Muchísimas gracias, David, a ti por invitarme. Un abrazo. Pues seguimos aquí en la segunda dosis. Ahora vamos con una última entrevista con otro compañero de otro medio de comunicación, de Voz Populi. Hablamos con Borja Negrete, que acaba de publicar hoy
Bueno, pues una exclusiva de estas que puede que remuevan el ambiente político en los próximos meses. Nos contaba el compañero a través de su reportaje en Voz Populi que Espinosa de los Monteros, Iván Espinosa de los Monteros, uno de los hombres fuertes de Vox hasta hace un tiempo, estaría pensándose crear una especie de asociación, de fundación, no sabemos muy bien, ahora nos contará él cómo decirlo, pero que algunos ven en esto la posibilidad, el germen de un nuevo partido en el que no solo estaría el señor Espinosa de los Monteros, sino otros purgados o expulsados o cabreados con la formación que preside Santiago Abascal. Borja Negrete, ¿es así? Muy buenas, compañero, y encantado de estar con vosotros un día más. Bueno, lo cierto es que la información que tenemos y que nos consta de muy buena tinta es que Iván Espinosa de los Monteros ha estado manteniendo contactos con diferentes personas de cara a la posibilidad de presentarse con un proyecto político propio para las elecciones europeas. Es más, no solamente se han producido esos contactos, que se han producido al 100% y con esa intención, sino que además goza en su poder una encuesta, un sondeo interno, en el cual pues mide sus fuerzas, hipotéticas elecciones europeas, dice cuántos escaños obtendría Iván Espinosa de los Monteros de encabezar una formación y cuántos obtendría Vox. Y en esa encuesta, como contamos en la información, el propio Iván ha enseñado en varios sitios, se apunta que Iván obtendría incluso más escaños que Vox. Obtendría entre 3 y 4 escaños frente a los 2 o 3 que esa encuesta que maneja Iván pues otorga a Vox. Entonces, bueno, lo cierto es que es una posibilidad que está encima de la mesa, una posibilidad muy real, porque existe, por un lado, esta encuesta y, por otro lado, se han producido esas conversaciones con diferentes entornos. Claro, Borja, por un momento vamos por partes un poco. Por un lado, nosotros desde nuestro medio, fuentes cercanas al señor Espinosa de los Monteros, nos niegan que esto vaya a acabar en un partido político. Claro, que también es cierto que estas respuestas nos recuerdan a otros casos similares. Eso por un lado. Por otro, ¿hay nombres de peso que hayan tenido importancia en la vida política de Vox que tengáis confirmados que vayan a sumarse a esta aventura del señor Espinosa de los Monteros? Por el momento no podemos poner nombres sobre la mesa, pero Entiendo. sí que sabemos que se está tanteando a gente importante del mundo de la política. ¿Esto te recuerda, no sé si es así o no, ¿te puede recordar esto a lo que ha pasado con la señora Olona, con Macarena Olona? No del todo, porque es verdad que, bueno, hay una cosa diferente aquí, es que Iván Espinosa de los Monteros es una persona muy cuidadosa en lo que hace. Va paso a paso, de hecho, no le debe haber hecho ninguna gracia a esta noticia, pero lo cierto es que esa información es así. Y en cambio Macarena pues fue un absoluto torbellino cuando abandonó Vox, también la ideología que ella defendía en Vox no tenía mucho que ver con la que estuvo defendiendo después. En cambio, en este caso, dudo mucho que Iván vaya a darnos un discurso muy distinto del que defendía en Vox. Y como digo, también es cuidadoso con lo que hace y no creo que se pueda hablar de un paralelismo como tal en este caso. Nosotros ya te digo que en Periodista Digital tenemos esta información de su entorno, que nos niegan el que él vaya a saltar al ruedo político de nuevo, pero más allá de esto, es inevitable que pensemos en casos, no solo como el de la señora Olona, ni mucho menos, sino en otros, bueno, muy recientes, el de Sumar con Yolanda Díaz, u otros casos similares que se empieza con voy a crear una fundación, una asociación, un think tank de ideas y acaban bueno, dando el salto al ruedo político. Y a nadie se le escapa que están muy cercanas bueno, las elecciones europeas, donde la circunscripción electoral es única y digamos que es más sencillo obtener representación. Claro, eso es un caldo de cultivo perfecto para dar un primer paso en el mundo político. Es decir, como bien dices, al ser de circunscripción única, pues deja un poco de lado las injusticias que comete la ley DONT en cuestión de representatividad y es un tablero de juego más justo. Y de hecho, precisamente, tenemos ahí el ejemplo de Izquierda Española, que va a dar el paso, que ha pasado de ser con una asociación como el Jacobino, ahora a partido político y va a intentarlo en las próximas europeas. Y también está, por ejemplo, una formación heredera de Ciudadanos, podríamos decir, una escisión
comandada por Edmundo Val, a través de la Fundación Nexo, que tiene claras, firmes intenciones también de convertirse en partido político y poder dar la batalla en esas europeas, donde hay más espacio para todos y donde se puede medir verdaderamente cuál es la fuerza de cada uno, sin los impedimentos de la ley DON. Entonces, bueno, esto es muy incipiente, entonces desde luego habrá que ir viendo los próximos pasos, pero sin duda que Espinosa de los Monteros liderase un proyecto político daría un vuelco importante al tablero político de la derecha. Eso te quería preguntar, un poco la reacción desde el universo político de Vox, desde su entorno, porque entiendo que si a Espinosa de los Monteros no le ha hecho gracia la filtración, tampoco a Vox, supongo que en Bambú tampoco les haya hecho mucha gracia todo esto. No, en Bambú no les ha hecho ninguna gracia y el problema es que, claro, ellos creen que esto es un movimiento para desestabilizar a Vox, para hacer daño a Vox. Yo no lo creo así, quiero decir, al fin y al cabo siempre pasan los partidos políticos, ¿no? También hace nada hemos vivido una crisis interna impresionante en el Partido Popular, en la cual, pues bueno, ha acabado dimitiendo el presidente. Es decir, hasta ese punto no se ha llegado en Vox, pero es normal que haya diferentes puntos de vista y diferentes formas de interpretar la realidad política. En este caso de Iván Espinosa de los Monteros, en Bambú consideran que, bueno, que esto forma parte de filtraciones interesadas por parte de, bien sea, pues, esa parte de diputados, esas personas que han abandonado el partido, que han ido perdiendo fuerza en el partido y que un poco por resentimiento y tal, pues están intentando agitar el avispero. Pero nada más lejos de la realidad. Es decir, este tipo de interpretaciones no son nada correctas. Es decir, mi propio periódico, por ejemplo, el domingo publicaba una encuesta, la primera a nivel nacional, que da entrada a Vox en el Parlamento gallego. Es decir, que si realmente hubiese un interés particular en hacer daño a Vox, no se publicaría esa encuesta directamente. Por lo tanto, es evidente que no es así. Además, en toda esta historia, Borja, hay un elemento que es inevitable no poner encima de la mesa. El señor Iván Espinosa de los Monteros se marchó de Vox, no lo hizo especialmente dando mucho ruido, como ha pasado en otros casos de otras personas, incluso en ese mismo partido, pero hay un elemento que, insisto, hay que poner encima de la mesa. La persona con la que comparte su vida, Rocío Monasterio, todavía está en Vox y en un cargo institucional importante, es la voz de Vox en la Comunidad de Madrid. En fin, ¿cómo encaja todo esto en esta historia? Claro, eso es interesante, ¿no? Porque efectivamente Rocío Monasterio todavía está ahí, pero no nos olvidemos de que su peso en el partido ha caído muchísimo en los últimos meses. Es decir, no hay más que ver que en el nuevo CEN, en la nueva cúpula del partido, la nueva ejecutiva, va a haber gente de las regiones. Es decir, lo que pretende ahora mismo el partido es que las voces de los territorios, las voces de las provincias tengan más peso en las decisiones políticas del partido. Entonces se ha dado cabida a personas, por ejemplo, de Cádiz, de Castilla y León. Es decir, los territorios están ahí representados y, sin embargo, el territorio más importante o a nivel político prácticamente de España, podríamos decir, que es Madrid y Rocío Monasterio, por ese lado no hay nadie en la nueva ejecutiva, lo cual también es bastante significativo un poco de cómo, de dónde apuntan las confianzas en los puntos, en los despachos más altos de Bambú, por así decirlo. Claro, decías que no tenía por qué molestar hasta cierto punto a Vox. Bueno, ¿hasta qué punto esto no atomiza aún más el espacio de la derecha y de la derecha de la derecha? Sí, eso sí que es verdad que, bueno, en caso, vamos, es decir, la derecha, la atomización de la derecha nunca va a beneficiarla en términos, vamos, electorales, eso es así, ¿no? Pero bueno, también es cierto que ahora mismo se está produciendo un efecto muy similar también en la izquierda, o incluso más acusado. Tenemos ahí Podemos y Sumar que ya no se pueden ver y, bueno, es difícil diferenciar ideológicamente qué diferencias hay entre unos y otros. Luego, además, está ahora Izquierda Española, que a su vez es de izquierdas, pero sin embargo está en contra de los nacionalismos autonómicos. O sea, yo creo que al final es un proceso que está ocurriendo, pero no solamente en la derecha, o sea, creo que es más global. Y en cualquier caso, creo que en caso de
de que este interés, de que este proyecto de Espinosa de los Monteros llegue a buen puerto, efectivamente, pues se fragmentarán los votos de la derecha, pero en cualquier caso lo que no hay que hacer es mandar un mensajero. Eso desde luego siempre. Por eso los partidos políticos son expertos en fusilarnos a los periodistas, que parece que tenemos la culpa de todo. Oye, y para terminar, Borja, un partido político sin pasta es complicado de crear. ¿Tiene inversores el señor Espinosa de los Monteros detrás? Porque últimamente su vida profesional está ligada a un empresario bastante polémico como es el Turronero. Bueno, en estos momentos todavía no podemos avanzar nada en ese sentido. Lo que sí que está claro es que si tiene una encuesta en su poder, es decir, si ¿quién ha podido tener interés en pagar una encuesta como de ese tipo que no sea el propio Iván? Es decir, desde luego alguna financiación tienen que tener. No, esto yo creo que es la mayor prueba de ello, vamos, la existencia de esa encuesta. Sí, desde luego, porque si encargas una encuesta entendemos que alguna intencionalidad tiene, más allá del ego de saber que uno puede obtener un determinado éxito. Pues Borja Negrete, muchísimas gracias como siempre, seguiremos atentos a lo que nos contáis de esta historia, porque me temo que en las próximas semanas y meses oiremos hablar bastante de esto. Muchas gracias. A vosotros, un abrazo muy fuerte.